Bienvenidos, vamos a estudiar en esta ocasión un tema diferente. Vamos a hablar acerca de un mes bíblico, que es el mes cuarto, y recibe el nombre de Tamuz. Ya vamos a ver por qué recibe ese nombre y qué significa ese nombre. Este mes cuarto, en el calendario, para que nos ubiquemos, es el que acaba de comenzar la semana pasada y cae entre junio y julio. Como el calendario bíblico es diferente al nuestro romano, al que seguimos en nuestra agenda diaria, nos perdemos un poquito de qué meses van y cuál mes es, pero acabamos de comenzar el mes cuarto bíblico y básicamente cae entre junio y julio. Y otro detalle interesante es que por ahí rondando está el solsticio de verano, y este va a ser importante tema en relación a este mes, porque recibe el nombre de Tamuz. Y solo les tengo que explicar algo, que en la Biblia, si somos estrictamente bíblicos, vamos a saber que los meses reciben no nombres, sino que reciben número. Es el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y a veces hay un 13 que es 12 B, ¿verdad? Y así los llama la Biblia, pero de repente aparecen nombres. ¿Por qué? Porque es más fácil de manejar un término de nombre de mes, enero, febrero, marzo, a decir el número de los meses. Pero ¿de dónde salió esta costumbre? Esta costumbre de ponerle nombre a los meses, cuando en la Biblia se dice solo el número. Y viene de Babilonia. Cuando los judíos fueron cautivos a Babilonia, a partir de ese momento comenzaron a llamarlos por nombres, y también jalaron algunos de los nombres babilónicos para llamar al mes. Y este es uno de los meses, de los nombres de los meses, que me dice, pero ¿por qué se llama así? Y ustedes van a ver por qué. Porque les quiero presentar a Tamuz. Okay. Tamuz es un dios babilónico. Un dios babilónico es el dios de la vegetación y la alimentación. ¿Y qué hace un nombre de un dios babilónico en el calendario hebreo? No tiene nada que ver, francamente. Pero ahí está el punto. Ahí está el punto de por qué, de la confusión de qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Tiene mucho que ver con Babilonia y lo que está pasando ahorita en el mundo, el choque de agendas del reino de Dios con la agenda del mundo, y esto, Babilonia y toda su tradición tiene mucho que ver con esto, y vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la clase a qué me refiero con esto, de la influencia de Babilonia en el mundo, y aún metiéndose en la iglesia o en el pueblo de Dios, o el pueblo de Dios jugando con estos términos. Y esto es un ejemplo. ¿Por qué se llama este mes Tamuz? No tiene sentido. Pero quiero seguirles hablando un poquito de Tamuz, y vamos a ir entendiendo la influencia y cómo ha permeado esto babilónico en el pueblo de Dios y en el mundo. Pues este dios babilónico es de la vegetación y la alimentación, y tiene una pareja que es Ishtar. Ese es de Babilonia, se llamaba Ishtar. Si ustedes ven historia de las religiones, se van a dar cuenta de algo, que casi todos los dioses paganos provienen de Babilonia, solo que es la misma descripción, solo que cambian de nombre. Entonces, lo que se llamaba Ishtar, la diosa Ishtar de Babilonia, en Mesopotamia se llamaba Sera, o en Canaán se llamaba Sera, Diana en los romanos, Venus en los griegos, o al revés, no sé. Pero es lo mismo, pero con diferente nombre. Es el mismo espíritu, es el mismo Dios, es el mismo patrón. Para mí es el mismo espíritu detrás de. Y Ishtar es Asera. Y esa la hemos mencionado en varias ocasiones, porque tenía influencia en la tierra prometida. Tal vez ustedes están más familiarizados con Venus, ¿verdad? Que es la diosa de la fertilidad. Diana, creo que eran los romanos.
Esa es la pareja. Ahora, ¿qué otra cosa interesante hay de Tamuz? Tamuz, se cree que Tamuz es la reencarnación de Nimrod. ¿Se recuerdan quién era Nimrod? Nimrod fue el cazador famoso de Génesis post el diluvio. Vino el diluvio, solo se salvaron la familia de Noé, y después comenzó a surgir toda la humanidad, pero rapidito se comenzaron a desviar. Uno diría, comenzaron con una familia justa y se iban a quedar, lastimosamente no. Se fue desviando en el camino, y Nimrod es de las historias interesantes de desviación. Dios dijo, multiplíquense y asiéntense y básicamente llenen la tierra. Y él dijo, no, nada de llenar la tierra, quiero concentrar a los hombres, porque así nos hacemos poderosos. Y cuando comenzó a concentrar en ciudades en aquella época donde no había necesidad, porque ahora, bueno, pues tal vez ya se está llenando el campo, ya no hay tierras que comprar, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba el mundo a su disposición, pero no, juntémonos en una ciudad. Y es más, no solo juntémonos en una ciudad, sino que vamos para arriba. Y él fue el que promovió la Torre de Babel, que de ahí viene Babel, Babilonia. Esa es la semilla de Babilonia, fue sembrada por Nimrod, este gran cazador, hombre poderoso, y él fue el primer emperador del mundo, porque no solo habían reyes de aquí, rey de allá, pero él era rey de varias ciudades. No solo de una, sino varias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es el primer emperador. Tenía su imperio. Y eso es lo que representa Nimrod, es un hombre que se levanta en reto a Dios. Eso es lo que representa también la Torre de Babel. Bueno, entonces ya estamos viendo por dónde viene este Tamuz y toda la mentalidad detrás de este Dios. Y ustedes dirán, pero disculpe, Mariana, no vine a una clase de Biblia, o sea, estamos hablando de dioses paganos, pero para poder entender lo que está en la Biblia, tenemos que entender estas cosas, sobre todo porque se mencionan. Estamos hablando de Tamuz, vamos a ver una mención, y la vamos a leer pronto. Solo quiero hablar un poquito de esta influencia babilónica en nuestro medio, en el día de hoy, pero esto nos va a hablar mucho de lo que está pasando el día de hoy también. No solo estamos viendo algo del pasado. ¿Cuál es esta versión? Si les podría decir que hay una versión moderna de la adoración a Tamuz. ¿Qué dijimos que era el dios Tamuz? De la vegetación y la alimentación, o llámese ecología, o la llaman de una forma muy simpática, ¿verdad? La madre naturaleza, ¿la han oído? Que lo decimos, y sí, la madre naturaleza, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Verdad? Ahí eso es una referencia a una diosa o un dios, ¿verdad? Como que si estuviera en control, porque no estamos diciendo la madre naturaleza, que es Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, no estamos diciendo así, sino madre naturaleza es un poder, algo que tiene poder en sí. Entonces le estamos atribuyendo a la naturaleza un poder. Okay, entonces piensen en esto, tal vez son cosas que uno dice así livianamente, pero tienen peso espiritual. Okay, entonces Tamuz y la Nimrod, todo esto va apuntando hacia la versión moderna. O sea, no estamos adorando a Nimrod ni a Tamuz el día de hoy, pero en la versión moderna es adorar a la naturaleza, y eso sí saben ustedes que existe, ¿verdad? Toda esta gente que abraza los árboles, que todo es proteger la naturaleza, y eso tiene algo de malo. No tiene nada de malo proteger la naturaleza, pero cuando se vuelve algo encima de toda la razón y todas las demás razones, sí es un problema. Es una fe ciega en el medio ambiente, la ecología. Ustedes han oído esto. ¿Es bueno cuidar el medio ambiente? Por supuesto que sí es. Es lo que Dios nos dice. Cuida tus cosas, ¿verdad? Y cuida tu propiedad y todo, pero que se vuelva un Dios y que se vuelva una prioridad sobre todo lo demás. Eso es el problema. Y eso ya lo estamos viendo. De hecho, lo va a mencionar, una de las razones por las que el presidente de Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, que tiene que ver con la ecología, fue esa, porque estaban poniendo prioridad sobre
muchas otras cosas. Entonces dijo, no, o sea, sí, es importante cuidar el medio ambiente, pero no es tan importante. Y sacó a Estados Unidos. Por supuesto que todos están protestando. Y es hasta hipocresía, porque los actores que están, que estamos defendiendo el medio ambiente, ahí andan volando en jets, cuando saben que eso, si no coman carne porque las vacas producen, no sé cómo se llama eso que producen, un gas, entonces como están criando y multiplicándose las vacas, entonces no coman vaca por eso, porque produce un gas, pero los aviones están volando y están haciendo más daño que eso. O sea, es bien loco, ¿verdad? Y vuelvo a decir, no es que yo no les estoy diciendo que no cuiden el medio ambiente, pero que no se vuelva eso un Dios o una prioridad sobre las otras cosas que son más importantes, ¿verdad? Puede haber un balance sin tener que endiosarse a la ecología, al medio ambiente y a la naturaleza. Y el problemita viene a lo siguiente, es cuando uno exalta la creación y hace a un lado al creador. Ahí está el problemita. Okay, ¿cómo así que la creación se volvió más importante que el creador? Y a eso vamos a leer un versículo muy puntual de este tema, solo que antes quiero tocar también otra versión de esto del medio ambiente, es la ciencia. La ciencia es buena, pues sí, es un avances científicos, pero la ciencia ya se ha vuelto una religión moderna que hace a Dios a un lado. Y cuando la ciencia cree en lo natural, pero rechaza al Creador, la naturaleza y rechazar, ahí está otra vez el problema. Ya estamos viendo, los avances científicos, Dios nos dio la naturaleza y que la explotáramos, que hiciéramos fruto de ella, o sea, no tiene nada de malo, pero cuando ya se llega al punto de rechazar a Dios, ahí está el meollo del asunto. Y la ciencia nos tiende a llevar solo por la razón, ¿verdad? Y es interesante porque se fija, la ciencia está enfocada en lo natural, lo que se puede entender, lo que la razón humana puede entender. Yo siempre que hablo de este tema, siempre me pongo a pensar en la cabeza humana, porque de ahí emana, ¿verdad?, la razón. ¿Okay? ¿Se dan cuenta qué tamaño tiene? Es pequeña. Okay, y esto es superior a Dios. ¿Creemos eso? O sea, es ilógico pensar eso. O sea, que en esta cabeza pueda caber algo más que solo esto explica todo. No, y Dios nos dio la cabeza y la razón para que lo usemos. No estoy diciendo que la hagamos a un lado, pero no que suplante a Dios. Y el problema con la ciencia es que solo acepta lo que puede explicar y lo natural. Lo sobrenatural lo descarta completamente. Y lo milagroso también. No, eso es mentira. Y eso es simpático. Simpático, triste, cuando uno va a un doctor, va a una persona creyente, va a un doctor o no creyente, que Dios le hizo un milagro, oran por ella, esta persona, y se sana. De repente tenía un tumor y ahí está la radiografía o el escan o lo que sea que se tomó para descubrir el cáncer, y ahí está, ¿verdad? Y después regresa, se vuelve a hacer el examen y Dios me sanó, pues que Dios me sanó, yo me quiero volver a hacer otro examen, Dios me sanó. Y el doctor dice, se equivocaron en el laboratorio, yo creo que cambiaron los... No, o sea, ahí está, aquí todo igual. Okay. No, yo creo que se equivocaron. En lugar de admitir el milagro, eso es, lo han oído ustedes, que ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y algo interesante de este tema es que justamente en este mes sucedió un gran milagro. Y me parece interesante que sea precisamente en este mes que sucedió el milagro de Josué en el día 3 del mes cuarto. Sucedió el milagro que Dios detuvo el sol unas horas extras porque Josué necesitaba esas horas para poder conquistar las ciudades de unos reyes que los habían atacado. Y era
hoy si se van a refugiar, si cae la noche y se van a refugiar a las ciudades, ya nos va a costar más retomar la guerra el próximo día. Y ellos se van a refugiar en las ciudades fortificadas. Pero si se extendía un poquito más el día, el sol, entonces iban a ganar. Y justamente eso fue lo que hizo Dios. Detuvo el sol que siguiera su curso que Dios diseñó, pero Dios dice, yo diseñé el curso de los astros, yo los puedo detener también. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener la conciencia, que Dios creó la naturaleza y hay un orden, pero Dios mismo también está sobre eso y puede romper ese orden. Y eso fue lo que sucedió en un día como este mes. Es interesante, ¿verdad? Vamos a ver los contrastes de este mes, de los mensajes de este mes. Y hablando de este tema, lo que vamos a ir a Romanos, porque ahí está el mensaje, cada lo que les estaba diciendo de la creación y Dios y ese conflicto de los hombres con poner en orden esto. Y miren lo que dice. Vamos a leer Romanos 1:20, adelante. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Todas las personas que han existido, si no han oído de Dios, por lo menos han visto la creación y da testimonio de que esto no es normal, esto tiene que haber un ser superior que creó esto, y la misma creación da testimonio de Dios. Dice, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de no puedo creer en Dios porque solo ve la naturaleza. El problemita es que comienzan a adorar a la naturaleza en lugar de a Dios. Eso es lo que dice acá. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Clarísimo, ¿verdad? Ya comienza uno a torcer las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque entra la razón y las excusas y las explicaciones. Dice, y su necio corazón, también tiene mucho que ver el corazón con torcer esto, fue entenebrecido. Y sigue diciendo, dice, profesando ser sabios, porque se creyeron más listos que Dios, ¿verdad? Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, comenzaron a adorar a la naturaleza, al hombre, hicieron imagen, como los griegos que estaban, el dios del vino, y entonces hicieron alguien que es en semejanza a un hombre, o el dios creador, Cronos, y lo hacen como un hombre. Están haciendo imagen de Dios, y otros peores que lo hacen como animales, ¿verdad? Eso fue redujeron a Dios a un hombre o a un animal. Dice, por consiguiente, y esto es la consecuencia de comenzar a bajar a Dios, que es sobre todo bajarlo a la tierra y hacerlo a nuestra forma. La consecuencia es que se volvieron necios, creían que eran sabios, pero se volvieron necios. Y dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue hablando acerca, de ahí comienza a hablar de lo que era natural. Un hombre y una mujer, ya está hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, esas desviaciones vienen de creerse más listo que Dios. Ahí lo dice en Romanos. Pero quiero que vayamos al versículo final, porque eso es lo que es nuestro tema. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esta es la desviación, y esto tiene que ver con este Tamuz, esta adoración a la vegetación, a la alimentación, y toda esa mentalidad que provenía de Babilonia. Y ahorita vamos a ver, qué mal los babilonios, ¿verdad? Vamos a ver que se ha colado al pueblo de Dios, se ha colado en el día de hoy, como les estaba mencionando. Y antes para seguir, como parte de esto, quiero que veamos algo acerca del patrón pagano de adoración, porque es muy revelador en conexión con lo que les estoy compartiendo. ¿Cómo era el patrón de adoración? Primero llegaban ahí, entonces
en los templos estos paganos solían haber prostitutas o hombres prostitutos, no sé cómo se llaman, no sé si son iguales el nombre, pero lo mismo, puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Pero en muchos casos era de mujeres prostitutas del templo, y lo que hacían como estaba, mucho tenía que ver con los dioses que tenían que ver con la fertilidad, la alimentación, la vegetación. ¿Por qué? Porque lo que ellos iban a adorar era que fueran fructíferos. Entonces ellos estaban pensando, bueno, ¿cómo se reproducen los hombres? Pues, ¿verdad? Con actos sexuales. Entonces lo que hacían ellos era como adoración al dios pagano, hacían actos delante de los dioses. ¿Y con quiénes? Pues habían ahí personas, mujeres que se ofrecían su servicio. Ellas se decían sacerdotisas, ¿verdad? Y ellas servían de esta forma a su Dios. Entonces los hombres llegaban a hacer el acto con ellas, y era como su ofrenda a los dioses. Qué detestable, ¿verdad? Pero eso era lo que era común en los pueblos paganos, y es lo que hacían en los templos. Y después, ¿qué hacían? Bueno, pues muchas veces, como la naturaleza lo dicta, quedaban embarazadas. ¿Qué hacían con el bebé? Lo sacrificaban. Eso era el patrón. Y después del acto, por lo general, o sea, hacían el acto delante del Dios, y después hacían una comida, que esa es parte de los ritos paganos, de comer. Comer es hacer un pacto. ¿Okay? En la antigüedad uno no almorzaba ni comía con cualquier persona, sino que era con alguien de confianza, quien, si uno lo llevaba a la casa, era porque era de confianza. Entonces se hacía una comida después. Entonces era establecer un pacto. ¿Okay? Eso de la comida es interesante en el ámbito espiritual. Pero quiero regresar luego a los bebés, porque estamos hablando de Tamuz, y también lo hacían con Baal. Baal demandaba el sacrificio de hijos, pero otro que era muy claro que eso era su especial sacrificio era Moloc. Moloc en Canaán era un dios que se le llegaba a sacrificar a los hijos. Algunos llevaban a sus hijos, desde directamente con mi esposa, aquí tuvimos un hijo, pero nos está yendo mal en la cosecha, entonces queremos que nos vaya bien, y van y lo sacrifican. O sea, así de aberración, o sea, tan horrible era. Eso hacían los de Canaán. Ahora ustedes se preguntan, ay, ¿por qué Dios permitió que los israelitas expulsaran a los cananeos? Por esto, porque ya habían llegado a ese colmo de esta maldad tan horrible. Y cuando los israelitas hicieron lo mismo, ustedes podían creer tal cosa. Los israelitas llegaron a este colmo de la maldad. Llegaron a ofrecer sus hijos a Moloc. ¿Verdad? Y adivine qué pasó, ¿no? Cree que pues como son hijos de Dios no les pasó nada, ¿no? Sí, vino Babilonia y vino el cautiverio. Okay. Pero en este de Moloc, lo que si no era el sacrificio del propio hijo, lo hacían cabal con una prostituta, y ese era hijo de este israelita o lo que fuera, y entonces lo sacrificaban. Entonces esto era lo que demandaban estos dioses, y uno dice, ¡ala, qué grueso lo que se hacía en aquellos tiempos!, ¿verdad? Ahora, ¿no será que hay versiones modernas de esto el día de hoy, que se están alzando como alabanza a los dioses en los medios? Y ¿por qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera, libertinaje, promiscuidad, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Es más, parte de esa leyenda de que yo hago con mi cuerpo lo que quiera es la justificación que muchas mujeres dan para abortar. Okay. ¿No se estará también haciendo una versión moderna de lo que es una adoración a Tamuz? Adoración Tamuz, siglo XXI, ¿no será? Ok, entonces decimos, ay, qué bárbaros, ¿cómo hacían esas cosas? Se está haciendo lo mismo. Se está haciendo lo mismo el día de hoy. Y ustedes están viendo en la prensa esta casi que promoción de esto.
Es una promoción de esta religión moderna que es antigua a la vez. Pero es la reencarnación de Babilonia lo que estamos viendo delante de nosotros. Entonces, por eso es que, claro que nos indigna el aborto y la promiscuidad y el libertinaje, pero veamos de dónde viene, porque están las versiones antiguas y están las versiones modernas de esto. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora, entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver con esto con el mes bíblico? Y vamos a ir a ver la Biblia. Hace una sola mención de Tamuz, una sola mención. Y no es en relación al mes. Ay, qué bueno. Okay. Otros meses, Nisan, sí, se dice el mes de Aviv, porque es primavera, el mes de Tishri, en algunas ocasiones, no en la Torah, sino que en los profetas se menciona el nombre babilónico, pero es como primavera y cosas así, pero Tamuz nunca se menciona. Esa es una tradición. Ahora, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios con esta tradición pagana? ¿Por qué lo llama Tamuz? De verdad, es una aberración, no es aceptable, ¿verdad? Ok, sigamos viendo. Entonces, la única mención de Tamuz que se hace en la Biblia es en Ezequiel 8:14, y esta mención es en relación al Dios, pero vamos a ver que esto que vamos a leer ahorita se estaba haciendo en Jerusalén. Ay, ¿qué es esto? Adoración de Tamuz en Jerusalén, ¿de verdad? Sí, tristemente, ahí vamos a detenernos un tiempo en este Ezequiel 8, porque es tremendo esta situación y nos va a hablar mucho. Y dice, y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová. ¿Quién está hablando? Ezequiel, estaba viendo una visión. El Señor lo llevó a Jerusalén. Y esto es, el Señor, el Espíritu de Dios lo llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová. ¿Y qué vio? Que está al norte, y aquí mujeres estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Están llorando por Tamuz. ¿Y qué es esto? Ahorita les voy a explicar. Pero ¿qué están haciendo en Jerusalén, en la puerta del templo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿No les choca esto? ¿Qué está haciendo? Ahorita vamos a explicar. Vamos a hacer toda la historieta de Ezequiel 8, porque es importante, perdón. Bueno, vamos a ver qué es esto de endechar a Tamuz. Para entender qué es la endecha a Tamuz, tenemos que entender primero por qué lo hacían y qué fecha lo hacían, porque era una fecha específica, no era todos los días, sino que era una vez al año. ¿Y cuándo es que se hacía? Tiene que ver, por esto se los mencioné al principio, tiene que ver con el solsticio de verano. Hay dos solsticios, está el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Y los dos tienen que ver con Tamuz. El primero, veamos el solsticio de verano. Solsticio de verano, solo les voy a explicar qué es solsticio para quienes no lo sepan, o refrescar la memoria de lo que significa esto. El solsticio es el día en que el sol llega a su cenit en el ciclo anual. Llega un día, tal vez no es tan visible aquí en nuestro país porque estamos en los trópicos, ahí en el centro, Ecuador, pero más al norte o más el extremo norte, extremo sur, se nota cuando los días son muy largos y cuando los días son muy cortos, porque el hemisferio está lejos del sol o cerca del sol. Bueno, este día, el solsticio de verano, es el día en que está más cerca del sol. Entonces, el día es el día más largo del año. En Rusia, al norte de Rusia, San Petersburgo, en Londres, en Noruega, es muy visible. Al punto llega, han oído de las noches blancas de San Petersburgo. Son esas noches que no hay oscuridad. Parece como ya está atardeciendo, de repente otra vez sale el sol. No llega uno, por eso se llaman noches blancas. Noches blancas. Entonces, eso es muy visible en el norte, pero aquí no lo vemos tanto. Pero ¿qué pasaba en Israel? Es un poquito más visible, hacen los días cortos o los días largos un poquito más visibles que nosotros. ¿Qué pasaba en el solsticio de verano? Y cuando es el 21 de junio, ¿qué se hacía en ese día? El solsticio de verano tiene que ver con
el dios Tamuz, la adoración del dios Tamuz estaba basada en el solsticio. ¿Y por qué? Él no es el dios sol, pero tiene que ver la vegetación y la alimentación con eso, la fertilidad, ¿verdad? Tiene que ver con el sol. Y lo que sucedía en este día es que es el día más largo, pero a partir de ese día comienzan a decrecer. Entonces lo que ellos decían es que Dios Tamuz está muriendo porque va decreciendo el sol. Entonces ellos, las mujeres hacían endechas o lamentos y se iban a llorar al templo. Pero Tamuz está muriendo, ya llegamos al día más largo y ahorita comienza a morir. Y entonces lloraban a la diosa, a la diosa madre, para que, por favor, ten misericordia de nosotros, que no muera, que resucite. Bueno, y de eso se trataba, que era que el dios sol comienza a morir y entonces el dios Tamuz, supuestamente en la leyenda, iba a morir, entonces las mujeres iban a llorar, pero ahí no se queda la cosa, porque la adoración es un paquete, y estas mujeres que iban a llorar también se prestaban como prostitutas en el rito pagano que yo les dije. O sea, era toda una situación pagana, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que sucedía en el solsticio de verano. Okay, pero como iba decreciendo, va a llegar un punto en que ya llegamos no solo al día más largo, sino al día más corto. La noche más larga, el día más corto, y ese se llama solsticio de invierno. ¿Cuándo cae el solsticio de invierno? 25 de diciembre. Okay, entonces hacían otros ritos, pero esto en lugar de lamentos eran celebraciones de fiesta, porque ya está resucitando Tamuz. ¡Qué alegre! Ya vienen los días, están ya, cortos, ahorita ya comienzan a crecer. Entonces ya está resucitando Tamuz. ¿No les suena algo? 25 de Tamuz, ok. 25 de Tamuz, no, de diciembre. Ok, ¿por qué? ¿De dónde se metió el establecimiento de esta fecha como el nacimiento de Jesús? Tiene que ver con esto, tristemente tiene que ver con eso. Pero ¿y de dónde? ¿Cómo es posible que tal cosa pueda suceder? Pues un señorcito llamado, un emperador Constantino. Él fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, lo cual suena magnífico, ¿verdad? Magnífico. ¡Ay, qué bueno que se convirtió! Ok, sí, pero un problemita, que él traía una tradición, no se llamaba Tamuz, sino que se llamaba, ahorita creo que es Apolo. Sol Invicto, pero el nombre del dios creo que es Apolo. Él adoraba al dios, o sea, él estaba muy relacionado con el dios Apolo, con el dios Sol, le gustaba mucho antes de convertirse. Entonces, y había una gran fiesta, o sea, era una semana de fiesta que culminaba en el 25 de diciembre, que era el solsticio. Entonces era una fiesta pagana muy popular en Roma. Entonces ellos dijeron, pues, ¿por qué vamos a dejar? Bueno, convirtámoslo, como cristianicémoslo, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, el nacimiento del Dios, y entonces dijeron, que sea Jesús, ¿verdad? En lugar de... Y de ahí viene por qué se marca esa fecha, porque si ustedes ven en la Biblia, ahí no dice la fecha, claramente, no la dice. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la nombró? ¿Quién la marcó? Fue Constantino. Y a partir de ese tiempo ya viene marcándose esa fecha. Ay, ¿verdad? No sé si sabían eso, pero esto y más, ¿ok? Pero no es el tema del día de hoy. Sigamos, solo para que veamos esto del solsticio de verano, de Tamuz, el de verano y de invierno. Tenía una tradición pagana. Ahora, ¿por qué vengo hablando de esto? Porque en Jerusalén no me extrañaría que también hicieran algo del solsticio en invierno, pero porque en el solsticio de verano se menciona Tamuz, y estas mujeres, habían un grupo de mujeres que estaban llorando en la puerta del templo de Jerusalén. ¿Qué hace? Mujeres adorando, llorando por Tamuz en la puerta del templo de Jerusalén. ¿Qué hacen?
el pueblo ya había aceptado esas tradiciones y las estaba incorporando. Y eso es lo mínimo que hicieron, porque ahorita vamos a ver qué estaba pasando en el templo en general, ¿verdad? Y por ahí nos vamos a ir la clase. Solo que quiero que retrocedamos en Ezequiel y vayamos a Ezequiel 8, pero comencemos del versículo 1 y leamos el contexto de cómo Ezequiel recibió esta visión. Esto, yo sé, tal vez no es la clase más popular, ¿verdad? Muy fuerte, pero quiero que nos demos cuenta de cómo la influencia babilónica de las tradiciones, no decimos, ay, era aquel tiempo, está permeándose, y nosotros tenemos que estar con esta conciencia y cuidado de no caer en lo mismo. Eso es previo al cautiverio de Babilonia. En el templo de Jerusalén, hay personas que me han preguntado, ¿cuál templo de Jerusalén? No, un templo hay, es más, un templo en todo el mundo. Cuando estamos hablando de un templo bíblico, no son los templos, es que ahora las iglesias se llaman templos, les dicen, vas a ir al templo. Ok, en ese tiempo bíblico, un templo, Jerusalén. Y era cabal, y era previo al cautiverio, es en el templo que construyó Salomón. Es el 500 y pico antes de Cristo. Eso es lo que estamos viendo que estaba pasando. Y ahorita van a ver, ciertas personas están ya cautivas en Babilonia, entre ellas Daniel y Ezequiel. O sea, Daniel se fue en el primer cautiverio. Segundo fue Ezequiel y otros profetas. El tercero van todos, ¿ok? Entonces aquí están ya en las últimas, como Dios haciendo las últimas advertencias. Esto ya está llegando al colmo de los colmos, porque ya está tocando el mismo templo. Porque antes sí, se hacía sacrificio a Moloch, se hacía sacrificio a Baal, ahí en el campo, por ahí, esporádico, a escondidas. Después ya fue abierto en el campo, después ya llegó a Jerusalén, y ahorita vamos a ver que penetró en el templo. Triste. Y esta visión que tuvo Ezequiel fue una revelación que Dios le dio de lo que estaba sucediendo dentro del templo, pero que la gente que estaba afuera no podía ver. Pero Dios dijo, yo voy a destapar la olla. O sea, ¿ustedes qué creen? Que esto ya llegó al colmo. Ahorita destapo la olla y miren lo que está pasando allá adentro. No se engañen. ¿Okay? Entonces vamos a ir a Ezequiel 8:1 y dice qué es lo que estaba pasando en el templo, ya en el ambiente religioso, del liderazgo religioso, y en el templo en Jerusalén específicamente. Y aquí, ¿dónde estaba Ezequiel? Ezequiel estaba en Babilonia. Él era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, pero él fue, como era de los líderes, fue llevado cautivo a Babilonia, porque es lo que hacían los babilonios cuando conquistaban. La primera conquista que hizo Nabucodonosor en Israel, dijo que yo quiero que los voy a usar como mis vasallos y ustedes van a trabajar para mí. Entonces, no me los voy a llevar todos cautivos, no, voy a mantener a todos estos. No. Lo que voy a hacer es que ustedes van a trabajar para mí. Entonces, lo que hacían es que sometían al pueblo, se llevaban a los líderes, a los más inteligentes y los más capacitados. ¿Para qué? Para que no se levantaran en contra de él, porque podrían hacerlo, ¿verdad? Son demasiado inteligentes. Ok, entonces a los inteligentes los llevo. Esa fue donde fue Daniel. Daniel se fue en ese primer cautiverio y se quedó un rey así, un rey que era manipulable fácilmente, pero también necio, se volvió necio después y complicó las cosas. No vamos a entrar en los detalles de la historia. Lo que sí es que después hubo, por estos necios reyes, el rey de Babilonia mandó otra vez a someterlos, dijo, ¿qué está pasando acá? Y otra vez hizo otra ronda, otros líderes, y entre ellos se fue Ezequiel. Triste, ahí va Ezequiel. Bueno, pues Ezequiel, en el exilio, Dios lo llamó y le dio una revelación. Está todo el libro de Ezequiel impresionante. Jeremías, en cambio, es el contraste. Jeremías, Dios le permitió quedarse en la tierra. Y ahí mismo estaba llamando al arrepentimiento al pueblo, no le hacían caso, bueno, en fin. Pero Jeremías estaba en Israel, Ezequiel estaba en Babilonia. Y ahí en Babilonia recibió esta visión. Y miren, como lo describe, dice que estaba reunido con unas personas y dice, se posó sobre mí la mano de Jehová y me tomó por las guedejas
de mi cabeza. ¿Qué es eso de que dejas? Bueno, en hebreo dice tzitzit de las cabezas, pero eran como los flequitos, ¿verdad? De la aquí, imagínense, ouch, ¿verdad? De aquí lo agarró, del pelo de acá, de ahí lo agarró, del tzitzit de su cara, de su pelo, y dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y no solo lo alzó, sino que me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Bueno, fue toda una transportación, visión, ¿verdad?, que tuvo él. Pues sigamos leyendo, que dice que fue lo que él vio. Y cuando llegó, que eso se los pongo, aquí voy a hacer un poco de resumen, les recomiendo que lo lean todo, versículo por versículo, para ver fluir, pero solo para efectos de la clase vamos a resumirlo. Dice, lo que el Señor lo llevó al templo de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que vio ahí? Dice, ahí estaba la gloria del Dios de Israel. Todavía estaba la gloria de Dios de Israel. ¿Cuándo se hizo manifiesta esta gloria? O sea, ¿dónde se hace? En el templo. ¿Dónde se hace manifiesto? Está en el lugar santísimo. Por eso nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote una vez al año después de haberse purificado. Por el pueblo, por él, por su familia, por todo. Podía entrar al lugar santísimo, pero ahí estaba todavía la presencia de Dios. Impresionante. Y Ezequiel la vio. ¿Cuándo bajó esa presencia? ¿Desde cuándo está ahí? Desde que Salomón hizo el templo, lo inauguró, y ese primer día que lo inauguró, ahí bajó la presencia de Dios. Y dice la nube de la presencia de Dios era tan espesa que la gente tuvo que salir de ahí porque nada cabía en ese espacio. Entonces salieron todos los sacerdotes, estamos sirviendo, pero no, afuera. Lo mismo que pasó con el tabernáculo en el desierto cuando Moisés y Aarón lo estrenaron, bajó la presencia de Dios. Bueno, pues igual, ahí estaba todavía. Entonces, bueno, Ezequiel dijo, sí, ahí está, porque ahí tiene que estar la presencia de Dios. Y solo, bueno, no, se los digo después. Ahí estaba la gloria de Dios, y sigamos leyendo, dice, y he aquí al norte, y aquí comienzan las visiones así como, ¿qué está pasando? Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquí hay imagen del celo en la entrada. ¿Qué imagen de qué? ¿Ustedes han oído la imagen del celo en el tabernáculo, en la descripción del templo? Vamos a ver, menora, la mesa de la proposición, altar del holocausto. ¿Han oído ustedes de la imagen del celo? No, ¿saben qué era? Era una imagen de acera, ahí adentro. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Quién fue el que lo metió? Si vamos solo se los voy a contar, sí lo vamos a leer un poquito. Segunda de Reyes 21 cuenta la historia de un rey que se osó hacer esto y otras cosas peores. Metió un ídolo de acera dentro del templo, en el patio. Dígame si no es una aberración, ¿verdad? Una aberración. ¿Qué hacía el ídolo de acera allá adentro? Y vamos a leer un pedacito de Segunda Reyes 21. Dice, ¿quién era este rey? El rey Manasés, tristemente, era el hijo de Ezequías. Ezequías el que limpió el templo, pues el hijo se desvió. Y el hijo, miren lo que hizo, pues, edificó altares en la casa de Jehová. Y no estamos el altar del holocausto o el altar del incienso, no, otros altares. ¿Para quiénes? Para Cere, para otros dioses. ¿Qué es eso? Y mire, pero esto no es todo lo que hizo Manasés. Leamos lo que hizo, y lo quiero leer por lo que acabamos de comentar. Dice, y pasó a su hijo por fuego. Él fue y entregó a su propio hijo en el altar. No sé si de Moloch, no sé si de Baal, cualquiera, da igual, ¿verdad? Es una cosa espantosa. El rey hizo esto y se dio a observar los tiempos y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, haciendo lo malo ante Jehová. Adivinación, brujería, hechicería. Él se prestó a todo esto. Y dice, y puso una imagen de acera que él había hecho
en la casa de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa. En el lugar donde Dios decidió poner su nombre, ahí él profanó completamente eso y puso esta imagen de acera. O sea, qué aberración. Y yo me puse a pensar, no puedo pensar cosas peores, pero digo, ok, ¿no será que estamos viendo cosas similares el día de hoy? ¿Se lo pueden imaginar? Hijos pasados por fuego. Yo no entiendo cómo en una iglesias, sí estamos hablando de iglesias de verdad perdidas, pero que aceptan el aborto, que aceptan el homosexualismo, cuando está en contra de la Biblia. ¿A qué horas pasó esto? Entonces, ¿por qué se llaman cristianos? Y no creen en Cristo ni en su palabra. Pero esto ya está pasando. Tal vez no está en, la iglesia que voy, no, ok, gloria a Dios. Pero nos tenemos que tener cuidado porque esas cosas están penetrando en la iglesia. Ustedes han oído, tal vez aquí en Guatemala no se oye tanto, pero en Estados Unidos, en Europa, ya estamos oyendo de sacerdotes de ciertas, como creo que son anglicanos, metodistas, anglicanos, no sé, ahorita se me fue el nombre. Hillary Clinton, pero es uno que es muy liberal, pero que ya aceptan sacerdotes o pastores, no se llaman pastores, anglicanos y metodistas, no me recuerdo cuál es la otra, pero ya están aceptando a parejas lesbianas o parejas homosexuales como sacerdotes y líderes de una iglesia. O sea, ¿cómo? ¿Qué? O sea, no solo aceptan a una persona. ¿Qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso posible? Pero eso ya es legal de parte de la iglesia, del sínodo, de la consejo, no sé cómo se llame, sus iglesias, ya dijeron, esto lo aprobamos. Esto ya se está metiendo en la iglesia. No solo lo estamos viendo en el mundo, está metiéndose en la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo acá, que lo que pasó es el reprise de lo que pasó en el tiempo de Manasés. Si nos repugna esto, que nos repugna lo que está pasando el día de hoy. ¿Verdad? No es aceptable. Okay. Imágenes de acera también, idolatría, que se ha metido en las iglesias. Cosas que no son aceptables a la luz de ¿qué? No es a la luz de la opinión de Ana, no, es a la luz de la palabra de Dios. ¿Y saben qué ha sido el problema? Que nos hemos olvidado de la palabra de Dios y decimos, esto sí es válido, esto no es válido, esto. Decidimos nosotros qué es válido, qué no es válido. ¿Tiene eso sentido? No tiene nada de sentido. Entonces, o nos vamos a someter, vamos a creer en el Dios de Israel, vamos a someternos o no. Seamos sinceros, ¿verdad? Vamos a hacerlo o no. Hay mucha mezcolanza. Ahora sigamos leyendo, regresemos a Ezequiel 8, porque vamos a ver lo que estaba pasando. Ahorita nos hicimos un paréntesis con esto de acera, porque estábamos viendo que Manasés, este rey Manasés, metió a estatua de acera. Entonces, cuando estamos viendo ya Ezequiel, ya era otro rey, pero ahí siguió. O sea, vino otro rey y no importa, hay que siga la estatua de acera en el templo. Y eso fue lo primero que se topó, pero no fue todo, porque el Señor le dijo, mira, hay una brecha abierta ahí en el muro del templo, mira lo que está pasando detrás. Entonces le dijo el Señor, ¿no ves las abominaciones que Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Esa expresión, ¿no ves las abominaciones que hace? ¿Y qué es lo que va a provocar eso? Alejarme de mi santuario. O sea, lo que están haciendo, ya están entrando en mi casa y esto yo no puedo soportarlo. O sea, yo ahorita estoy a punto de que me largo de aquí. Entonces, mira lo que están haciendo. Mira lo que están haciendo, le dijo a Ezequiel, y dice, y si te parecía abominable que hubiera una estatua de acera en el patio del templo, verás abominaciones mayores. ¿Cómo que mayores? ¿Verdad? ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Verdad? Entonces miren lo que les dijo. Dice, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y le dijo que abriera, que escarbara este agujero, que lo hiciera más grande para que él pudiera ver lo que había detrás. Entonces eso fue lo que estaba haciendo Ezequiel. Y después el Señor me dijo luego,
entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Ok, estamos hablando ya del lugar santo. Ok, ¿quiénes entran al lugar santo? Los sacerdotes, solo los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo, ¿verdad? Están allá adentro. No estoy segura si era exactamente, ahorita estoy pensando, no estoy segura si era el lugar santo o era el donde se juntaban los ancianos, porque lo que vamos a ver ahorita es el lugar donde se estaban juntando los ancianos de Israel. Y sigamos leyendo. Dice, entré pues, y ahorita ¿qué voy a ir a ver adentro? Dice, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Adentro donde se juntaban, ¿quiénes eran estos? Los 70 ancianos. Los 70 ancianos se recuerdan en el tiempo de Jesús, ¿cómo se llama? Sanedrín, gracias, Sanedrín. Son los 70, supuestamente los 70 líderes más respetables, ¿verdad? De Israel, se juntan ahí y entonces toman decisiones legales de cómo manejar la vida judía, ¿verdad? La vida religiosa, se podría decir. Ok, estos eran los ancianos. ¿Y qué estaban haciendo ahí adentro? Adorando a los ídolos, reptiles, bestias abominables adentro. Por eso les digo, no estoy segura si era el lugar santo o si era el lugar donde se juntaban los 70 ancianos. Y dice, cada uno que estaba haciendo con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso adorando a estos figuritas que estaban pintadas en la pared. ¡Qué abominable! Y eso, ¿saben qué es lo más abominable? Que eran los líderes. Los líderes estaban haciéndose imágenes falsas de Dios. Becerros o reptiles o ídolos. Imágenes falsas de Dios. Y me preguntaba, ¿cómo se aplicaría el día de hoy? Cada quien haciendo lo que quiere dentro de la iglesia, y son los líderes que están dirigiendo al pueblo a hacer lo que ellos quieren y no lo que dice la palabra de Dios. Cuando ustedes pueden ir donde quieran, ¿verdad? Y es más, qué bueno que vayan a iglesias, pero cuiden a dónde van. Si estas personas que lo están dirigiendo en las iglesias están respetando la palabra de Dios. Y ustedes, de todos modos, son responsables delante de Dios. ¿No? Es que él me dijo, es que ella me dijo. Ok, ¿qué dije yo? ¿Qué te dije a ti? Ok, nosotros de todos modos somos responsables delante de Dios. No podemos echar culpa a nadie, pero somos responsables a dónde vamos y qué oímos y qué hacemos, ¿verdad? Entonces, esos eran los líderes. Y sigamos leyendo. Dice, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Porque esto no lo hacían a la luz, ¿verdad? Dice, porque dicen, oigan lo que dicen. Los líderes están diciendo, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, porque de todos modos Dios no me está castigando. Y no sabían que esta estirada de la misericordia se debía a esa estirada de juicio. No vino el juicio, ¿por qué? Porque Dios está dando la oportunidad de que se arrepintieran. No es porque está tolerando esas cosas, es porque le está dando larga su misericordia para que haya tiempo de arrepentimiento. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? No, Dios no nos ve, ¿verdad? Y estos son los pecados ocultos. Y miren, qué interesante. Ustedes no se han dado cuenta cómo en estos últimos años han estado saliendo pecados ocultos de muchas iglesias, no mencionar denominaciones, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes ya saben que salen en la prensa, corrupción. El pastor tenía un amante, o dos, no sé cuántas. Líderes que hacen pedofilia. O sea, esto Dios lo está sacando a la luz, como dice, miren esto que se está haciendo en oculto, ya en su cara. Ok, cuidado. Lo que estaba en oculto ya ha sido sacado a la luz, y eso fue lo que estaba pasando con Ezequiel. Ezequiel no va a creer que se quedó con esto, él lo fue a hablar, dijo, miren lo que está pasando, esto no es aceptable, ¿verdad? Y estos pecados en lo oculto
están saliendo a la luz como gente, pastores que, llegan narcos para limpiar su conciencia, que llegan a dar el diezmo y aceptan eso, aunque saben que, ¿qué es eso? Pues que con eso construimos el templo. ¿Qué? El templo, o sea, ¿qué? ¿Qué es eso? No. Es lo que está pecado en oculto, y cuidado porque el Señor va a sacar a luz las cosas. ¿Okay? ¿Y qué dice? ¿Qué le dijo después a Ezequiel? Yo me imagino a Ezequiel traumado viendo esto. O sea, dice, yo sabía que estábamos mal, pero tan mal estamos. Dice, y me dijo, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. O sea, ¿qué más? ¿Qué peor pueden estar haciendo? Ok, sigamos pues. Les dije que esto estaba fuerte. Ok, Ezequiel 8:15 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Aquí ya estamos yendo más adentro con ya el liderazgo más alto. Y dice, y aquí entre la entrada y el altar, como 25 varones, ahorita les voy a decir quiénes son, y sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ok, al sol. ¿Se recuerdan que estábamos hablando del solsticio de verano, invierno? Por eso es que estaban permitiendo. Y ahí me salté en el versículo anterior, es lo que habla de Tamuz. Están estas mujeres en la puerta llorando, endechando por Tamuz, te estás muriendo el solsticio de verano, ¿verdad? Y todo esto ya haciéndose en Jerusalén. Y estos líderes, ¿quiénes son estos líderes? Aquí, en el orden sacerdotal del templo, habían 24 órdenes de sacerdotes que se turnaban entre ellos para servir en el templo. Así como vemos el padre de Juan el Bautista, que le tocó ir a servir y entró para cambiar el incienso, y ahí fue donde tuvo la revelación. Bueno, pues él era una de las órdenes, y justo era como por ahorita, por el verano, cuando él servía. Entonces cada orden tenía su líder, ¿verdad? Entonces eran 24 órdenes y 24 líderes de las órdenes sacerdotales, y entonces eran los 24 y el otro era el sumo sacerdote. O sea, aquí estamos hablando de la crema innata de los servidores en el templo. ¿Qué estaban haciendo? Adorando al sol. Imagínense si esto, lo demás, ¿verdad? Ya habían permitido que la influencia de Babilonia llegara a tal punto que está contaminando todo el servicio del templo. ¿Y a quién le está dando la espalda? ¿A quién le está dando la espalda? A ver. ¿A quién? Al templo de Jehová, a Dios. La presencia de Dios está allá en el lugar santísimo. No queremos ir para allá. No, le damos la espalda. Esto es muy simbólico. Le damos la espalda a Dios y vemos hacia afuera el sol, y adivinen que haya enfrente. Es interesante. Esto vamos a ir a Ezequiel 44, porque ahí vamos a ver como Dios lo va a reordenar. Porque esto es posterior. Esto es otra profecía que voy a leer ahorita, pero solo lo voy a poner en contexto. Si ustedes ven el posicionamiento del templo, está el templo viendo hacia el oriente. Es decir, la gente, si va a entrar al templo, va a entrar por el oriente hacia el occidente, o sea, del este hacia el oeste. Esa es la entrada principal. Pero estos sacerdotes estaban dando la espalda hacia el occidente, viendo hacia el oriente, hacia donde la gente va entrando. Entonces es una imagen también estamos adorando al sol. Y veámoslo de Constantino. Él estaba adorando al sol, y él estaba diciendo, quiero quedar bien con la gente, entonces yo voy a establecer esta fiesta pagana que es de adoración al sol, la voy a nombrar otra cosa, pero estoy viéndolos hacia ellos porque quiero agradarlos. Esa es una versión como romana de lo que está pasando acá. Y quiero que leamos en Ezequiel 44, porque el Señor va a revertir eso, como diciendo, ¿cuál es el orden que debería de existir? Y aquí en Ezequiel 44 dice
que los va a castigar a los levitas porque le dieron la espalda a él y dieron la cara a la gente. Y miren, dice, y los levitas, solo la mención, Ezequiel 44, 10 al 14, voy a hacer referencia, no lo vamos a leer todo. Pero esto es lo que dice, los levitas que se apartaron de mí, yéndose tras sus ídolos, uno de los cuales era el sol, y Acera, etcétera, llevarán su iniquidad, o sea, va a haber castigo para ellos, dice, y servirán. Entonces, pues, pero viene la restauración, pero viene una consecuencia y consecuencia eterna, porque aquí estaba hablando Ezequiel 44 de ya el último templo, del último templo que va a existir, creo que va a ser el de la era mesiánica, y después ya no va a haber templo, ¿ok? Pero está hablando de la reconstrucción del templo en la era mesiánica y el orden que Dios va a establecer para ese tiempo. Entonces dice, ¿saben qué? O sea, va a haber perdón y todo, pero estos levitas que me voltearon la espalda, dice, ellos ya no van a entrar, sino servirán en mi santuario, pero ¿cómo? Como porteros, ahí en la puerta se quedan. A las puertas de la casa de Jehová, aunque en el templo van a estar. Y me llama la atención, solo voy a terminar esto y voy a comentar. Dice, no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza. Lo que el Señor aquí está diciendo es que ellos, bueno, van a recibir el perdón y todo, pero ellos no van a entrar al templo a servirlo a Él. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron al templo. Entonces, ¿qué está en las puertas? ¿Quién llega a las puertas del templo? ¿Quién? La gente. Ok, entonces ¿saben qué va a pasar? Básicamente van a ser castigados con su propio pecado, ¿verdad? Ustedes querían servir al pueblo, ahí se van a quedar. ¿Se van a quedar en la puerta? Sirvan al pueblo. A mí no me van a servir, porque conmigo son santo. Aquí no se juega, conmigo, en presencia. Solo los que me han respetado y me han honrado. Ustedes no me han honrado. Entonces, ustedes querían servir al pueblo, querían adorarlo, querían hacer las cosas al estilo pueblo. Ahí se van a quedar en las puertas. Adentro no entran. Ya no van a permitir, ya no les va a permitir entrar adentro. Entonces, se quedan en la puerta sirviendo al pueblo, no a Dios. Y voy a hacer una mención porque hay una buena noticia, porque entre todas estas personas, uno dice, bueno, ¿y todos eran malos? No, había un grupo pequeño que se llaman hijos de Sadoc. Okay, estos hijos de Sadoc dijeron, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están sirviendo al pueblo? ¿Por qué están haciendo las cosas mal? ¿Cómo están adorando al Dios? Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer las cosas como Dios manda. Entonces, Dios dice acá, más los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Ok, están al servicio personal de Dios. Nadie más va a entrar adentro a servir al Señor. Solo los que quisieron seguir el ordenamiento de Dios, hacer las cosas como Dios manda. Los demás se quedan fuera. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Dígame, yo quiero ser hija de Sadoc, ¿o no? Queremos ser, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ordenamiento de Dios, hacer las cosas como Dios manda, no a nuestro gusto. O vamos a servir al pueblo, o vamos a servir a Dios. ¿A quién vamos a escoger? ¿A quién vamos a escoger? Y regresamos a Ezequiel 8 entonces. Miren lo que dice, es cosa liviana para Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. El Señor se está quejando con Ezequiel. Ya no soporto, o sea, ¿qué es esto? Es cosa liviana, no les importa, de verdad. Lo hacen como que sin nada. Estas abominaciones que están haciendo, ¿no les importa? Entonces el Señor responde y dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ay, pero Señor, yo pensé que eras misericordioso. Sí, ya pasaron 100 años de estar llamándolos al arrepentimiento. Pero dice la Biblia, la misericordia es larga, la de Dios, pero hay un colmo que dice, ok, ya aquí, ya no más, de aquí ya no se pasa, y aquí ya viene el juicio y la justicia, y viene después de un largo periodo de arrepentimiento. Yo creo que estamos en ese periodo de arrepentimiento, ya estamos llegando a las últimas, ¿verdad? Que el Señor nos está llamando a esto. Abran los ojos, no caigan en
las tradiciones, en las tendencias de Babilonia. No caigan en eso. ¿Y cuál es la consecuencia de seguir sirviendo al pueblo, no sirviendo a Dios, haciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios manda? ¿Cuál es la consecuencia? Y esto es lo que vemos en Ezequiel, no en el capítulo 8, sino dos capítulos después, en Ezequiel 10, habla de que estaba la presencia de Dios todavía cuando, imagínense, yo de verdad digo, Señor, aguantaste mucho. O sea, viste esto, viste esta cera en tu templo y te quedaste ahí. Viste estas abominaciones que estaban haciendo los 70 ancianos y todavía ahí estaba la presencia de Dios. Estabas viendo que los 25 líderes principales de los sacerdotes estaban adorando al sol y tú todavía permaneciste ahí. Pero el Señor dice, ya llega un punto en que ya no más. Y llegó el tiempo en que la presencia dejó, y Ezequiel 10 se dedica a decir eso, cómo fue esta salida de la presencia de Dios, la gloria de Dios se marchó del templo para no regresar aún a la fecha cuando cuando la presencia de Dios dejó el templo. ¿Y saben qué es lo más triste? Perdón, un paréntesis. La gente ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio. Solo Ezequiel lo supo. Y Ezequiel lo habló. Él vio cuando la presencia de Dios se marchó. Y nosotros estamos muy, muy ocupados con nuestras actividades eclesiásticas, que ni siquiera estamos preguntando qué Dios quiere, y tampoco estamos pendientes de dónde está Dios, dónde está la nube, qué nos importa, porque estamos muy ocupados, ¿verdad? Y de repente Dios se marchó, la nube se marchó. Y nadie se dio cuenta, porque estaban adorando al sol, sirviendo al pueblo. Qué tremendo es esto. Y esto fue la visión de todo esto. ¿Por qué lo estaba mencionando? Porque en medio de este capítulo 8 que estábamos leyendo, viene la endecha de Tamuz, que es el mes que estábamos hablando. ¿Qué tiene que ver Tamuz con el pueblo de Dios? ¿Saben qué tiene que ver? Nada. Absolutamente nada. Eso es lo que tiene que ver. De verdad. Nada tiene que ver. Ve, pero se dan cuenta cómo va permeando, y poco a poco va permeando, vamos permitiendo, va permeando, hasta que ni siquiera nos damos cuenta a qué hora se metió el Babilonia en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y por eso les digo, es fuerte esta clase, y ese es Tamuz, ¿verdad? Es el mes que se llama Tamuz, que no tiene que llamarse Tamuz, se llama mes cuarto, ¿ok? Mes cuarto en la Biblia. Y bueno, un poquito cambiando de tema, pero no, vamos a ver otras cosas que pasaron aquí vamos a cerrar solo con unos eventos que pasaron en el mes cuarto, que son muy significativos y nos hablan mucho. Este mes cuarto pasaron 3 tragedias. Vamos a hablar por qué Dios habla de esto, y no es como que tienen que pasar cosas malas en este mes, no, pero pasaron, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado para no cometerlos de nuevo. Y veamos, uno de estos pecados fue el pecado de los espías. Resulta que en este mes, los espías, lo pongamos en contexto histórico, los israelitas estaban, es interesante, después de, creo que eran 2 años de haber salido de Egipto, llegaron a las puertas de la tierra prometida, ya estaban, ahí está, ahí se miraban las montañas, ya está, la tierra prometida ahí enfrente está. Justo como para que solo cruce y ya llegué. Pero se les ocurrió mandar unos espías, ¿verdad? ¿Espías para qué? Solo por curiosidad, queremos que nos dé un reporte de cómo es la tierra, porque, bueno, en ese tiempo no habían periódicos, no habían libros, no habían fotos, no habían fotografías, no habían videos, Google Maps, ni nada de eso. Ok, sí, Google no había. Ok, entonces ellos tenían curiosidad, ¿cómo va a ser la tierra? Tengo curiosidad, ¿cómo va a ser? Entonces mandaron a estos espías, y lo que hicieron es que mandaron un representante de cada tribu. Entonces iban 12 espías. Entonces fueron a la tierra, entraron y regresaron, ¿verdad? Después de un tiempo que se fueron,
creo que fueron, no sé si 40 días o algo así. Ahorita no me recuerdo el dato, pero regresaron. En Tamuz regresaron. Y en el Tamuz ellos dieron el reporte. Miren estas uvas gigantes. Y traen unos racimos de uvas y unas cosas deliciosas y enormes. Todos los frutos que pudieron agarrar, los trajeron ante el pueblo. Mire qué tierra más fértil, más productiva, más hermosa la que nos quiere dar el Señor. Era una cosa hermosa y era el testimonio de lo que había en la tierra. Pero, ahí está el problema, pero, le pusieron un pero al asunto, ¿ok? ¿Verdad? Porque el reporte de la tierra era magnífico, montañas, la lluvia del cielo cae y que alimenta la tierra, una cosa hermosa. Pero, ¿verdad? El pero fue que habían gigantes, entonces dicen, pero hay gigantes y estos están muy gigantes, los gigantes están muy gigantes, muy grandes, estos no podemos vencerlos. Entonces, aunque sea bonita la tierra, no vamos a poder entrar. Y después vinieron 2 que dijeron, no, momentito, o sea, ese es el reporte de 10, pero 2 dijeron, no, momentito, cierto, o sea, sí hay gigantes, o sea, nosotros no vamos a decir, no lo vamos a pintar como, ay, va a ser todo fácil. Se puede entrar a la tierra, vamos a tener que luchar, pero ¿saben qué? Si Dios prometió, podemos vencer a esos gigantes. Podemos vencer, o sea, ¿vamos a tener que hacerlo? Sí. ¿Hay gigantes que vencer? Sí, pero podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Ese fue el reporte, o sea, fueron los únicos 2 espías que tuvieron fe, Josué y Caleb. Y debo decir algo, las 2 únicas personas que tuvieron fe, porque todo el pueblo, y eso me parece muy extraño, de verdad, cuando leo esta historia, cuando la he estudiado, me parece muy, muy raro, que está el reporte de 10 y el reporte de 2, está la opinión positiva y la opinión negativa. La opinión positiva en cuanto a la fe en Dios, ¿verdad? Y la posición negativa como que, ay, Dios dijo, pero no sé, tengo dudas, ¿verdad? Entonces, están esas 2 posiciones. ¿Y qué va a hacer el pueblo? Por lo general es, unos creen en una cosa y otros creen en otra. Eso es lo normal en un pueblo, ¿verdad? Una multitud de gente, unos creen una cosa y otros creen otra, entonces hacen como 2 bandos. No, eso es lo que me parece tan extraño. Aquí no hubo bandos, sino fue todo el pueblo se fue con los 10 y solo quedó Josué y Caleb y básicamente y también Aarón y Moisés. De estos, o sea, eran 4 personas en contra de todos los demás que estaban no creyendo. Entonces casi los linchan, ¿verdad? Y al final Dios dijo, no creyeron, de verdad, porque el Señor le está diciendo, yo quiero que ahorita entren, o sea, créanme y entren a la tierra y van a conquistarla. ¿Y qué dijeron? ¡Qué miedo! Ok, no fueron. Entonces después cuando vieron que no fueron, cuando Dios los llamó para ir a entrar ya a la tierra prometida, porque estaban ahí enfrente. Eso es lo más patético. Uno dice, ay, pobrecitos, se perdieron al desierto. No se perdieron. Saben que llegaron a la puerta de la tierra prometida, pero como no creyeron, no entraron. Entonces, al final, cuando Moisés vio esto y se dijo, no creyeron, y toda esta generación quedó condenada por su falta de fe a no entrar a la tierra prometida. Entonces Dios les dijo, ¿saben qué? Porque no creyeron en mí, no se atrevieron a entrar a la tierra prometida y a vencer a estos gigantes. Entonces ustedes se van a quedar fuera, ya se van a morir en el desierto, no van a entrar a la tierra prometida. Ahorita sí queremos ir. O sea, tiene lógica esto. Dios les dijo, ya no, ahorita sí. ¿Y saben qué pasó? Fueron a pelear y perdieron, porque no iban con la gracia de Dios, ¿verdad? Hay que hacer las cosas a la hora que Dios dice, ¿verdad? Si no vamos con el viento de Dios a nuestro favor. Y esta generación que tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida no entró. ¿Por qué? Por su falta de fe, porque no hizo lo que tenían que hacer en el momento que Dios se los dijo. Qué triste, ¿verdad? Okay, eso es algo que pasó en el mes 4. Es otra situación que pasó en el mes 4. Eso es
Se los voy a solo mencionar porque ya lo acabamos de ver en unas clases anteriores que dice reacción ante el monte Sinaí. Si no estuvieron acá, óiganlo. Hablo del pecado del becerro de oro, y eso es, la historia está en Éxodo 32. ¿Y qué es el becerro de oro? No es un ídolo pagano, sino que es una imagen falsa de Dios. Solo así se lo resumo. Este pecado también fue en este mes. Qué cosa, ¿verdad? Y otra situación que se dio fue en el 9 de Tamuz, históricamente así lo señala en Jeremías 39, 1, 2, dice que se abrió la brecha, en el 9 de Tamuz se abrió la brecha en el muro, porque estaba sitiado por los babilonios y el ejército estaba afuera, ¿verdad? Y está presionando, y en este día de Tamuz se abrió la brecha, y dice, Jerusalén fue tomada cuando vino el rey de Babilonia y la sitiaron. ¿En qué mes? En el mes cuarto, a los 9 días del mes se abrió la brecha en el muro. O sea que todavía ahí había una oportunidad. Pero el 9 de Tamuz, el día 9 del mes cuarto se abrió la brecha. Un mes después, ya Babilonia logró entrar. Entonces todavía tenían este mes, como va, reaccionen, todavía hay tiempo de arrepentimiento, se abrió ya la brecha, cierren esa brecha, ¿verdad? Y la brecha, ¿saben cómo se llama? Se los voy a resumir, es pecado. Porque si uno se arrepiente, Dios cierra esas brechas, pero como si uno hay pecado, entonces dice, ok, él hace esto, ¿ve? Dios dice, ya no los va a defender. Enemigos, pasen adelante, pero si uno se arrepiente, ok, se cierra. Entonces, ¿cómo se llama esta brecha? Pecado. ¿Cómo se llama la solución al pecado? Arrepentimiento. Tuvieron un mes todavía para arrepentirse. El 9 de Tamuz se abrió la brecha. El 9 de Av, el siguiente mes, ya entró el ejército babilonio. Qué triste, ¿verdad? Ok, y quiero cerrar, porque no quiero cerrar con una nota. Esta clase fue muy fuerte, yo sé, necesaria, pero fuerte pero necesaria. Pero quiero que lo veamos como lo que les acabo de decir. La brecha se abre, pero una forma de cerrar la brecha, que es el arrepentimiento. ¿Y por qué estamos viendo esto? O sea, ¿esto qué quiere decir, Ana? Que el mes cuarto es muy tétrico, todo lo que pasó, todo lo que está relacionado con este mes es muy tétrico. No, o sea, lo que nos está diciendo es que aprendamos de estos errores del pasado para no cometerlos después. Y la versión bíblica es la siguiente. 1 Corintios, ¿han oído ese refrán? ¿Han oído ese refrán popular que dice, aprendan de los errores del pasado aprendan de la historia para no cometer los errores del pasado, no repetirlos? Okay, entonces eso es lo mismo que vamos a leer acá, que Pablo lo dice en 1 Corintios 10, del 11 al 12, dice, todas estas cosas, ¿por qué estamos viendo esto de Babilonia y todo? Porque estamos viendo que se está repitiendo. Entonces dice, estas cosas que estamos viendo en la historia de Israel, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. No estamos nosotros en el fin de los siglos. O sea, esto fue escrito para nosotros. ¿Ok? Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Okay? No nos confiemos, porque los israelitas dijeron, si aquí está el templo, no nos va a pasar nada, es que somos cristianos, no nos va a pasar nada. No va a pasar nada si pecamos, no va a pasar algo. O sea, vienen las bendiciones y las maldiciones según lo que nosotros hagamos. O sea, que no nos confiemos. La clave es, ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios manda o no las estamos haciendo? Y eso es lo que nosotros necesitamos ir analizando, y sobre todo a la luz de lo que está pasando en el mundo. Cuando lo bueno se llama malo, cuando lo malo se llama bueno. Nos confunde y tenemos que aclarar la mente y ponerla en orden de Dios. Así que cerremos estas brechas, ¿verdad? Si hay algo, y esto es la lección del mes cuarto y la lección de Tamuz.